¿Qué tal, chicos? Buen día. En esta ocasión vamos a trabajar con unos problemas de aplicación de los elementos que hemos visto de la circunferencia. Básicamente lo que tenemos que hacer es pues leer el problemita y tratar de interpretarlo utilizando algún modelo matemático que corresponda y obviamente pues tratar de encontrar la respuesta. Entonces, en esta ocasión lo que vamos a hacer es el ejercicio 16, su actividad de refuerzo del día de hoy es el ejercicio 16. Está en su libro, obviamente en Classroom aparecerá en qué página está, les voy a indicar dónde está el ejercicio, qué es lo que tenemos que hacer, pero bueno, básicamente es el ejercicio 16. Ese ejercicio 16 se contesta ahí mismo en el libro, no necesitamos hacerlo en otro lugar y evidentemente te recuerdo que hay que mandar la evidencia que corresponde, ¿no? Entonces, bueno, en este ejercicio 16 tenemos algunos problemitas, como te comentaba, problemitas de aplicación que tienen que ver con la circunferencia y algunas de sus propiedades. En este caso, por ejemplo, nos dice que para construir un castillo pirotécnico, papá de Andrés necesita hacer tres circunferencias de 3, 4 y 6 metros de diámetro de un alambre que cuesta 9.50. Entonces, la pregunta es cuánto hay que pagar por la cantidad de metros que se necesitan para hacer las circunferencias. Es bastante sencillo, pero no hay que perder de vista algunos pequeños detalles. Por ejemplo, tenemos que calcular el perímetro de cada circunferencia y recuerda que el perímetro es igual a el valor de pi multiplicado por el diámetro. Entonces, si necesitamos hacer tres circunferencias y una de las circunferencias es de 3 metros, pues hay que calcular el diámetro utilizando 3 metros. Luego hay que calcular el diámetro otra vez utilizando 4 metros y calculamos el diámetro otra vez utilizando 6 metros. Ya que hayamos calculado los tres diámetros, obviamente sumamos y tenemos un total de metros y ese total de metros lo vamos a multiplicar, en este caso el total o el número de metros totales, vamos a ponerle aquí el total en metros, lo vamos a multiplicar por el costo. En este caso el costo es de 9.50 pesos por metro, entonces el total lo multiplicamos por 9.50 y se acabó. Este es así de fácil, así de sencillo, es el primer problemita. En el caso del segundo problema dice que en el jardín de la casa de Mónica se desea recortar un círculo de pasto para sembrar unas rosas. Si el radio, nos están dando como datos el radio, nos dicen que el radio es de 1.82 metros, dice cuál será la longitud. Aquí se refiere a la longitud de la circunferencia. Recuerda que en una circunferencia, valga la redundancia o valga la expresión, la línea es la circunferencia. La parte interna de la circunferencia se llama círculo, no es exactamente lo mismo. Entonces, bueno, en este caso nos dice que cuál es la longitud de la circunferencia, pues obviamente nos está pidiendo nuevamente el perímetro. Y recuerda que el perímetro es igual a pi multiplicado por el diámetro, ¿sale? Y con eso ya puedes hacer las operaciones que corresponden para que expreses tu resultado. En el número 3 nos dice que si sabemos que los ángulos, que un ángulo inscrito en una circunferencia tiene una medida de 76, ¿cuánto mide el arco entre sus lados? Tenemos algunos elementos clave y este es el objetivo de esta actividad, que reconozcas algunos elementos clave. Ángulo inscrito. Un ángulo inscrito es un ángulo que se encuentra o que tiene la característica de que su vértice está en algún lugar de la circunferencia. Lo voy a poner aquí. Vamos a suponer que este punto es el vértice. Y un ángulo inscrito está formado por una secante, o sea, una línea que corta la circunferencia y otra línea que también corta la circunferencia. No importa para dónde, no importa cómo lo dibujes, el objetivo es que corresponda nada más a el ángulo que te están pidiendo. Ángulo inscrito, el vértice, la clave es esta, el vértice está sobre la línea de la circunferencia. Dice que tiene una medida de 76 grados, entonces este ángulo mide 76 grados. Lo que nos están pidiendo es que calculemos el arco entre sus puntos. Vamos a suponer que este es el punto A y que este es el punto B. Lo que tienes que hacer es calcular el valor del arco, checando los procedimientos y fórmulas que ya vimos en las sesiones anteriores. Básicamente, pues lo único que tienes que hacer es colocar el modelo matemático que corresponda y resolverlo, ¿sale? En el número 4 te dice que para construir una rueda de la fortuna, un herrero debe colocar 10 radios que dividan al círculo en ángulos iguales. Creo que es bastante básico, pero lo vamos a comentar. Ángulos iguales, dice cuál es la medida de cada ángulo. Imagina que el herrero lo que hace es obviamente ubicar el centro
y a partir del centro va a empezar a sacar radios, ¿no? Y tiene que poner en total 10 radios, entonces pues hay que dividir la circunferencia en 10 partes iguales, bla, 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 y así sucesivamente. Entonces recuerda que una circunferencia tiene 360 grados vamos a decirlo así, el número total de grados de toda la circunferencia, pues lo único que hay que hacer es dividirlo entre 10 y así de sencillo es este ejercicio. El siguiente ejercicio también es bastante sencillo, número 5, dice, si sabemos que un ángulo interior de una circunferencia mide 78 y que uno de los arcos que intersecta mide 64, ¿cuánto mide el otro arco? Recuerda nada más, en este caso lo único que tenemos que recordar es que un ángulo interior es un ángulo que se encuentra dentro de la circunferencia. Por ejemplo, es una línea, vamos a suponer que tenemos una línea, una secante que corta la circunferencia en dos puntos y luego por ahí hay otra secante. Y nos quedan ángulos en la parte interna. Recuerda que tenemos dos arcos, un arco menor, un arco mayor, a veces pueden ser iguales, no sé. En este caso nos dice que la circunferencia mide, perdón, que el ángulo interior de la circunferencia mide 78, entonces ya sea que lo pongas de este lado o que lo pongas de este lado, no importa, el ángulo mide 78 grados. Recuerda que son opuestos por el vértice, por lo tanto pues son iguales. Y nos dice que uno de los arcos mide 64, le puedes poner al arco que tú quieras. Yo lo voy a poner aquí abajo, 64 grados. Este sería un punto, lo vamos a poner A, este sería otro punto, vamos a ponerle B, hay que ponerle una letra a este punto, una letra a este punto y calcular el valor de este arco, que es lo que nos están pidiendo. Entonces habría que establecer el modelo matemático según el tipo de ángulo que corresponde, que en este caso nos dice claramente que es un ángulo interior. Entonces el objetivo es buscar algunas de las o algunos de los elementos que ya vimos para que cheques cuál es el modelo matemático que corresponde al ángulo interior. Y por último, el número 6, bueno, penúltimo, si él dice si un ángulo inscrito mide 65, ¿cuánto mide el ángulo central? Entonces, bueno, vamos a poner o vamos a ubicar por aquí el centro. Y el ángulo inscrito, recuerda que es un ángulo que tiene su vértice en la circunferencia. Entonces, de la circunferencia o del vértice sale una línea, otra línea en algún lugar. Y este ángulo tiene un valor. Este ángulo tiene un valor de 65 grados. Entonces, obvio, termina en el punto, vamos a ponerle A, pasa por el punto B, y con eso puedes calcular el arco AB. Pero nos pide el ángulo central que está relacionado a ese. Entonces lo voy a dibujar con una línea verde, que sería del punto A al centro, y del punto A al centro y del punto B al centro o del centro al punto B es exactamente lo mismo, ¿no? Imagínate que está derechito. Este sería el ángulo central, le voy a poner alfa. Y recuerda que el ángulo central y el arco que corresponde son iguales, entonces al momento de que tú calculas el arco, entonces ya tienes el ángulo central. Y en el número 7, lo único que te piden en tu libro es que coloques los elementos que corresponden a cada uno de los incisos o cada una de las partes que conforman la circunferencia. Entonces, el ejercicio número 7, lo único que tendrías que hacer sería colocar ahí en el esquema que te están dando cada uno de los elementos, ¿no? Entonces, el día de hoy la actividad es bastante sencilla, es muy accesible. Es importante que trates de hacer un esfuerzo por terminarla. Aproximadamente, bueno, no aproximadamente, en punto de las 11:30 de la mañana vamos a tener una sesión en vivo. Voy a estar conectado en vivo de las 11:30 a las 12:15 para escuchar tus comentarios, checar algunas cosas, alguna duda que llegaras a tener, lo que gusten, sobre todo saludarlos, ya los extrañamos un buen, pero ojalá que se puedan conectar. En Classroom les voy a poner el enlace para que puedan conectarse a la sesión en vivo y bueno, pues ahí nos veremos. Ojalá que tengan oportunidad de activar su cámara para podernos ver y y pues atender algunas de las dudas que llegaran a tener. Entonces nos vemos en un poco más de tiempo y les agradezco su atención.